quiero que el Señor destruya el altar que hay donde mi abuela materna. Pero recuerdo un día acostado en la cama, algo me trae a memoria fresca y me dice lo siguiente: si yo quemo el altar o quemo todo lo que está ahí, lo van a volver a comprar. Es mejor quemar el que utilice el altar y no quemar lo que está dentro del altar. ¿Qué sucede? En medio del sueño, ¿qué pasa? La señora capta el sueño, dio de las revelaciones, ¿y qué pasa? Luego ella me llama y me dice a mí lo siguiente, me dice: hermano, ya yo soy cristiana. Pero era una señora, amado, que controlaba un altar fuerte. Era la matriarca, que habían cosas amado, que ella la controlaba a una dimensión, amado, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hubo ese rompimiento ahí. Cuando ella me llama y me dice lo siguiente, ya yo mismo no lo estoy creyendo, estoy sorprendido, le comento a mi esposa qué sucede. Oye, abuela me llama, que ella es cristiana también. Cuando la mujer viene de Santo Domingo aquí hacia la ciudad de Higüey, sucede lo siguiente: que donde la casa de mi tío, cuando voy, encuentro a la abuela mía transformada, una transformación bastante fuerte. Por eso es que Jesús dice una palabra, capítulo 8, verso 36, dice que al que el Hijo libertare verdaderamente seré libre. Gente que tú lo ves que hoy en día están sonando como delincuentes y mañana suenan como predicador. Mujeres que están sonando hoy como prostitutas, mujeres que están sonando hoy con páginas de OnlyFans, mujeres que hoy están sonando con páginas de pornografía, mujeres que hoy están sonando, amado, en dimensiones, mujeres chapeadoras, utilizando ese término, mujeres que con términos, amado, despectivos, pero mañana tú la ves. Y tengo referencia de mi hermana Francia, mi hermano, que era una mujer que caminaba, ya tú sabes, en un mundo de la tiniebla terrible, y hoy está predicando la palabra del eterno Dios a tiempo y afuera de tiempo, ministro. ¿Por qué es que Dios lo hace así, ministro? Nosotros no conocemos la dimensión de Dios. Conocemos un soplo, no conocemos la dimensión de Dios. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Prepara tu espíritu, prepara el ambiente de tu casa, desconéctate de todas las cosas terrenales, porque este tiempo va a ahorrarte 10 años de persecución. Esto es una revelación que va a conectarte con el cielo y va a hacerte entender lo que muchos de nuestros ancestros que le servían a Dios no pudieron entender. No por falta de tiempo ni por falta de Biblia, sino porque el Espíritu le ha placido que en este tiempo se nos sea revelado. Así que prepara tu espíritu para albergar una palabra, un conocimiento que te va a trasladar a un tiempo, a una dimensión en el cual vas a conocer cómo conversar con tu Dios, con tu Padre. Pero para eso no estamos solos. Tenemos un hombre de Dios aquí que Dios le ha permitido disfrutar de lo que es el conocer el Espíritu Santo y buscar cada día la presencia de Cristo Jesús. Dios te bendiga, ministro. Amén, ministro. Muchas gracias de nuevo por brindarnos este espacio aquí en Excelencia Cristiana. Sabe que ese tema fue un tema muy revelado, muy bien elaborado, Excelencia Cristiana. Sí, Es muy fuerte, amén. amado. Y lo bueno de esto es que cuando nosotros compartimos como de una forma como amigable. Primera vez que nosotros nos vemos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya tú sabes que el espíritu hace como una conexión a las cosas espirituales. Y hay una parte que a veces yo mocho
hablando en ese lenguaje, eso es regionalismo, que a veces la gente dice, no, que Dios no uno es carne, sino lo que Dios uno es espíritu. Y a veces yo tumbo eso, porque el Señor dijo en Génesis 2:24, dice, por tanto el hombre dejará a su esposa y los dos serán una sola Carne. No está hablando que serán un solo espíritu, ¿verdad que don ministro? Dios mío. Entonces dice que serán una sola carne, gloria al Señor. Y como dije al principio, mi nombre es Giancarlos Girón, aquí de la provincia de Altagracia, ciudad de Higüey. Y gracias una vez más por abrirnos la puerta en este programa Excelencia Cristiana, que sé que he visualizado, sé que he visto por personas creyentes y personas no creyentes. Y es para mí un privilegio, para mí es un gozo estar aquí con ustedes de nuevo. Y aquí como estamos en el monte de Dujaric, monte que ha sido muy apreciado, un monte que ha caminado por muchas dimensiones espirituales acá. Sí, sabemos que en este monte ha pasado muchos acontecimientos espirituales. Apenas pisando el lugar pude discernir la atmósfera de oración, de entrega. Vi muchas personas de rodillas, vi campamentos, casas de campaña y veía personas en oración, en conexión. Y de ahí nació este tema porque sentí un ambiente revelacional, el cual me embargó, me hizo sentir una esencia divina. Y dije, Padre, ¿qué es lo que tú estás tratando? Y mientras te miraba allí sentado, pude sentir el poder del conocimiento sobre ti. Pero cuando empezaste a abrir tu boca, empezó a emanar una cantidad de revelación que me hizo entender que este es el tiempo de que destapemos ciertos bloqueos mentales, espirituales, almáticos en la mente de muchas personas que sienten que están estancados para tener un encuentro con Dios en cuanto a lo que es la revelación. Personas que se han hecho dependientes de la revelación de otros. Amén. Y han necesitado una unción prestada, pero el día que se ve el ministro no sienten la esencia. Amén. El día de hoy queremos hablar sobre el conocimiento espiritual, sobre la revelación, pero antes de esto, basado en tu propia experiencia, porque vemos que Dios te fue forjando rápido en tus inicios, ¿cómo fue que inició esta hambre por buscar el conocimiento y la revelación de Dios? Amén. Hay una palabra que a veces me gusta citarlo mucho, ese contexto, donde el apóstol Pablo, siendo un pregonero de la palabra de Dios, y la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Gloria a Dios. El versículo 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Entonces, por boca de Yeshua, en el capítulo 15, verso 1 del libro de Juan, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando tú haces esa combinación, cuando habla de vides, tú sabes que hay en la vides que son productos naturales, productos de siembra. Sí. Entonces él está hablando que él es la vid verdadera. O sea que cuando Jesús te dice que hay una vid verdadera es porque hay una vid falsificada. Ay, una vid falsificada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas esos contextos y esos juegos de esos contextos que van acorde con otros, ¿por qué tú crees que él dice en Juan 1:47, hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? O sea, que habían israelitas que eran falsificados porque había engaño dentro de ellos. Dios mío. O sea, que te está diciendo que lo mismo está sucediendo hoy en día, que está aconteciendo con la palabra del Señor, que hay personas que emiten un conocimiento, a veces hay conocimiento humano. Entonces el conocimiento humano te resuelve las cosas con el conocimiento humano, pero cuando tú tienes el conocimiento y las revelaciones del eterno Dios, son cosas muy diferentes, porque a veces hay personas, por ejemplo aquí en Higüey, nosotros conocemos hombres que tienen un peso de conocimiento muy fuerte aquí, que hay que respetarle su manto, amado, pero hay que entender que hay personas que no van a caminar en esa dimensión, porque Dios te va dando conforme a la medida y a tu capacidad que tú puedes entender y absorber lo que Él te dé. Porque yo creo que las cosas espirituales como una esponja. Sí. Tú absorbes lo bueno y absorbes lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer el génesis desde ahí para comenzar. La primera carta a los Corintios, que el apóstol le escribe, capítulo 4, verso 20, dice lo siguiente: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Te está hablando que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, te hablo de lo que testificaba tiempo atrás, en la primera entrevista. Te digo lo siguiente: cuando comienzo a buscar en una dimensión fuerte, quiero que el Señor destruya el altar que hay donde mi abuela materna. Pero recuerdo un día acostado en la cama, algo me trae a memoria fresca y me dice lo siguiente: si yo quemo el altar o quemo todo lo que está ahí, lo van a volver a comprar. Es mejor quemar el que utilice el altar y no quemar lo que está dentro del altar. Dios mío. ¿Por qué? Porque vuelven a comprar los cuadros en el mismo lugar que lo venden. Entonces, que en el trayecto de eso,
voy orando por mi familia, por liberación. ¿Por qué te traigo a memoria esto? Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento y toda dimensión demoníaca. Toda fuerza de las tinieblas no está por encima del poder de Dios. Porque Él es el creador, el omnisciente, omnisapiente, omnipotente y omnibenevolente. ¿Qué pasa? Comienzo a orar por mi abuela por rompimiento. Sucedió lo fuerte un día, en un momento determinado. Cae enferma la abuela. ¿Qué sucede? En medio de la enfermedad, ella misma antes de morir me testifica que ella cayó en un sueño. Cuando cae en el sueño hay dos hombres. Dice que el hombre estaba sentado en una piedra y después llegó otro hombre, le dio un palé para que ella lo jugara para pagar la clínica. Entonces el hombre que estaba sentado en la piedra le dijo que tenía que ser cristiana a mi abuela. Después que le dice que tiene que ser cristiana, ella analiza el sueño y dice, a uno me habló de Cristo y a otro me habló de un palé. Porque ¿qué pasa? Todo el que juega número tiene que entender que Dios no da número, Dios lo que dé poder. Dios mío. ¿Entiendes? Dios no da palé para hacerte rico, porque Él es dueño de todo. Ageo capítulo 2, verso 8 dice, miel la plata, miel oro, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios no te da un palé para hacerte rico porque el oro y la plata es de Él. ¿Qué sucede? En medio del sueño, ¿qué pasa? La señora capta el sueño, Dios de las revelaciones, ¿y qué pasa? Luego ella me llama y me dice a mí lo siguiente, me dice, hermano, ya yo soy cristiana. Pero era una señora, amado, que controlaba un altar fuerte. Era la matriarca, que habían cosas amado, que ella la controlaba a una dimensión, amado, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Hubo ese rompimiento ahí. Cuando ella me llama y me dice lo siguiente, ya yo mismo no lo estoy creyendo, estoy sorprendido, le comento a mi esposa qué sucede. Oye, abuela me llama, que ella es cristiana también. Cuando la mujer viene de Santo Domingo aquí hacia la ciudad de Higüey, sucede lo siguiente, queda donde la casa de mi tío. Cuando voy, encuentro a la abuela mía transformada, una transformación bastante fuerte. Por eso es que Jesús dice una palabra, capítulo 8, verso 36, dice que al que el Hijo libertare verdaderamente seré libre. Entonces, cuando Cristo liberta a una persona, inmediatamente entra el Espíritu Santo de Dios, entra la liberación de ese hombre y de esa mujer. Cuando llego que veo a la mujer, me dice, yo tengo que testificar de que Cristo me cambió. Y la señora temblaba así, temblaba porque el poder de Dios estaba ahí, de lo que Dios había manifestado. Pero se queda en la casa del tío. Antes de ella llegar a la casa del tío, que ella tiene la casa en otro sector, dice la siguiente palabra, antes de yo ir para la casa, tienen que sacarme todo esos cuadros de ahí, porque ahora quien va a reinar es Cristo Jesús en esa casa. Dios mío, yo tengo una pregunta ferviente, porque siento un fuego, una esencia. Siento que hay personas que están orando por una transformación en la vida de sus familiares, que están practicando, que están bajo persecución. ¿Qué tiempo tenía tu abuela practicando la idolatría, los cuadros y esto? Bueno, desde que yo tengo conocimiento. Vamos a ponerle un tiempo. De niñez. No puedo decirte esa fecha exacta, pero desde que yo tengo conocimiento. Pasaba de los 10 años. Pero 10 años ya tengo yo en los caminos del Señor. Ahora, ¿qué tiempo le dedicaste a orar por tu familia, por una liberación? Porque eso es lo que el Espíritu pone dentro de ti, para que tú veas que el reino del Señor es poder. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 2:13, que el Señor dice, pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios pone un tiempo específico para tú orar por alguien, y después que ese alguien cae en el rompimiento, ya Dios no te lo vuelve a poner a orar más por él. O sea, que lo que el enemigo se toma 20 años para forjar en el cuerpo, en la mente y en el alma de una persona, Dios puede destruirlo en un solo segundo. Pero acuérdate que la palabra dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 días como un año. O sea que el enemigo tiene un tiempo, pero Dios no tiene tiempo. ¿Entiendes? Satanás tiene tiempo. ¿Qué pasa? Para él entrar al huerto del Edén tuvo que tener un tiempo y una acechanza. Mas sin embargo, Dios lo hizo quizás un día o un segundo el huerto del Edén. Dios mío. ¿Por qué? Porque él es una tipología de una serpiente. La serpiente te estudia, tiene que buscar un tiempo. ¿Y qué dice la misma palabra? Que el Señor hizo el mundo en 7 días. Dios mío, esto está poderoso. ¿Entiende cuál es el misterio de Dios? Claro. En 7 días lo hizo el mundo. Días. Sí, por eso es que el enemigo dura mucho tiempo. Entonces Pablo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Él tiene maquinación, él va a maquinar, y antes de maquinar hay una palabra antes de tu caer. Amós 3:7, te lo cité en el siguiente pasado. Sí. Por eso es lo que te digo, hermano. Entonces, cuando la señora se arrepiente, amado, dice, sáquenme todo lo que estaba allá en el cuarto, porque ahora va Cristo. Y la señora, antes de partir de esta tierra, decía una palabra, decía lo siguiente,
Cristo, vámonos. Cristo, vámonos. Cristo, vámonos. Cristo, vámonos. Cristo, vámonos. Amado, y un varón que estaba allá, dije que ahí él vio literalmente ángeles como bajaban ahí esa casa. Amado, y ahí no hubo grito, amado, ahí no hubo nada, porque es así. Cuando alguien parte de esta tierra, que el Señor lo haya sellado, porque hay una marca, ministro. La gente entiende de la marca. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, hay una marca. Cuando el ángel entra y el Señor le dice, ponga una marca a causa de los que claman y de los que gimen. Hay gente que aunque tú no lo veas en un afiche, tú no lo ves en un portal, aunque hay gente que aunque tú no lo veas en una plataforma digital, están marcados en una esquina, porque el Señor se lo hizo entender al profeta Elías. Él le dijo, espérate, Elías. ¿Sabes qué? Tú dices que solamente tú has quedado, pero me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante tu Baal. Ahora yo te pregunto, ministro, ¿cuántos días tiene una semana? 7. ¿Y cuántos profetas tenía el Señor? Dios. 7,000. O sea que Dios tenía 1,000 profetas para sacarlo a un día. Discúlpame la risa en esta entrevista, pero yo me gozo con las revelaciones del Señor, amado. No hay que gozarse con las revelaciones. Para mí es un gozo y un privilegio hablar de Cristo, hablar de la cosa del Señor. Le decía, Señor, Elías decía eso, ministro, porque hoy en día estamos, esta una generación que viene subiendo con una característica parecida al mundo, que si tú no estás en la palestra popular, tú no tienes a Dios. Ay. Si tú no estás en los afiches, tú no tienes a Dios. Si tú no estás, y te digo algo, a veces tú vas a un hogar y hay un rompimiento mejor que en cualquier congregación y mejor que en cualquier plataforma. Porque hay hogares que necesitan la palabra de Dios. Hogares, amados, donde las liberaciones, donde grandes predicadores se han formado, se han forjado y han adquirido el conocimiento de la liberación y la revelación de Dios en los hogares. Ministro, cuando continúa, amado, la señora fallece, mi abuela materna, amado. Y eso fue algo poderoso, algo muy lindo, ministro. Hay una revelación muy fuerte dentro de esto que testificas. Y la revelación que hay dentro de esto que testificas es que a pesar de que ella pasó toda su vida practicando estas cosas, al final Cristo como quiera la salvó. ¿Qué puedes decir de esta manifestación? Porque esa manifestación es que Dios tiene personas que Él lo ha revelado, personas que Él la tiene preservada para el día, personas que han sido marcadas desde el vientre de su madre. Aunque usted lo vea haciendo lo que esté haciendo, tiene que saber cómo tú vas a emitir una palabra de juicio, de maldición sobre esa persona. Como te dije al principio, me gusta a veces repetir la palabra para ir en el mismo guión, en el mismo contexto. ¿Qué pasa? Mientras otros pensaban que ella se iba a perder, había un nieto que estaba orando. Dios mío. ¿Sabe que hay atracadores que están delinquiendo en la calle, pero su mamá es pastora, su papá es pastor? ¿Sabe que, por ejemplo, hay lugares específicos, gente de ambulante en la Duarte, gente de ambulante en la Candelaria, hay un lugar aquí muy, muy fuerte, que ahí, varón, han salido de lugares que sus familias son cristianas. Recuerdo que iba yo a pasar una calle y hay una joven que se prostituía en el ambiente por el Parque Central, y yo le decía esta palabra: vuelve al lugar, la silla que tú dejaste en la iglesia, esa misma silla estaba así esperándote. Y esa joven en medio de esa prostitución lloraba como una niña porque era descarriada. Conocí el misterio de Dios. Entonces yo soy muy cuidadoso conforme cuando estoy predicando en la calle y en una iglesia, porque me gusta ser sembrador para que otro venga y la palabra que tú sembraste venga y la coseche. Cuando una persona emite una palabra negativa hacia la vida de alguien que está practicando cosas de pecado, ¿esta palabra tiene algún efecto en la vida de esta persona? Acuérdate que la palabra tiene poder, pero cuando hay un cerco no puede entrar, porque hay una cobertura. Entonces, al tener la cobertura no choca, porque hay algo que está por encima, que es el poder de Dios. ¿Qué pasa con el que emite el juicio de perdición cuando esta persona a la cual se le envió una palabra negativa ahora se arrepiente a Jesucristo? Queda en vergüenza. Dios mío. Queda en vergüenza. Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Ananías era discípulo de Jesús. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 15, él le dice al Señor, ¿qué le dice? Señor, este hombre, ¿qué hacía? Este hombre mataba. Él dice, Señor, ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre. Ahora, un instrumento para sonar, ¿qué tiene que ser?
hay que tocarlo. Hay que Entonces, tocarlo. él tocó a Pablo para luego Pablo sonar como que era un hombre, en vez de ser un perseguidor, se convierte en un hombre pregonero de la palabra de Dios. Así pasa en el mundo espiritual. Gente que tú lo ves que hoy en día están sonando como delincuentes y mañana suenan como predicador. Dios mío. Mujeres que están sonando hoy como prostitutas, mujeres que están sonando hoy con páginas de OnlyFans, mujeres que hoy están sonando con páginas de pornografía, mujeres que hoy están sonando, amado, en dimensiones, mujeres chapeadoras, utilizando ese término, mujeres que con términos, amado, despectivos, pero mañana tú la ves. Y tengo referencia de mi hermana Francia, mi hermano, que era una mujer que caminaba, ya tú sabes, en un mundo de la tiniebla terrible, y hoy está predicando la palabra del eterno Dios a tiempo y afuera de tiempo, ministro. ¿Por qué es que Dios lo hace así, ministro? Nosotros no conocemos la dimensión de Dios. Conocemos un soplo, no conocemos la dimensión de Dios. ¿A ti qué te visitó? Porque sé que las personas están observando el nivel de revelación que Dios, por su misericordia, te ha permitido adquirir, tener. ¿Qué te visitó? ¿Qué fue lo que te golpeó, que te sacudió y te transformó? ¿Fue una palabra, una revelación, una experiencia? ¿Qué fue lo que hizo el trabajo en tu vida? El trabajo en mi vida fue por una experiencia que alguien me decía al principio, pídele a Dios mucha sabiduría, mucha sabiduría, mucha sabiduría. Y yo comencé a entrar en la habitación de mi madre, que estaba sola porque mi madre vive fuera del país. Comencé a entrar en esa habitación a pedirle al Señor sabiduría. Dame, a lo loco, tú sabes, con el amor de Dios, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y ahí comencé a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque hay gente en el evangelio queriéndose hacer bruto, teniendo un padre inteligente. Espérate, repite esta parte. Que hay gente en el evangelio queriendo ser bruto, teniendo un padre inteligente. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche le será dada. Pero Proverbios capítulo 2 verso 9 dice, porque Jehová da la sabiduría y la enseñanza, y de su boca proviene la inteligencia. Dios mío. Entonces, ¿qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Versículo 8, porque el que pide se le dará, y el que busca hallará, y el que toca se le abrirá. Dios mío, esto está poderoso. ¿Entiende cuál es el misterio de la revelación del Señor? Hay personas que tienen miedo a disfrutar de niveles de revelación de parte del Espíritu Santo y de entendimiento, porque han escuchado que personas que han empezado a estudiar la Biblia se han alejado del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en este tipo de situaciones? Bueno, en esa situación yo le diría que empiezan a estudiar, no a escudriñar, como hablamos al principio. Háblame de la diferencia de estudiar y escudriñar. Bueno, tú sabes que leerle por encima, cualquiera te lee un libro, pero escudriñar lo que tú te sientes y te detiene a ver de qué se trata eso y el porqué de las cosas. Tú vas más allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas leyendo las Sagradas Escrituras, el mismo Espíritu Santo te va impulsando a Él más y más. Ahora, hay personas que se desvían porque su interés es el conocimiento para debatir, no para construir. Porque cuando tú escudriñas para tú construir, oye, tú lo haces con amor. No es lo mismo tú adquirir conocimiento para destruir que para instruir. Eso pasaba con aquellos hombres que adquirían el conocimiento ¿para qué? Para construir, no para destruir. Amén. Amén. Una vez entendido esto, sé que muchas personas que han querido empezar a estudiar la palabra van a perder el temor de profundizar. Porque hay personas que han dicho, no quiero estudiar tanto la Biblia, porque si estudio mucho la Biblia, entonces se va a desactivar lo del Espíritu. Eso es muy fuerte lo que te acaba de decir. No, y yo creo que es una diferencia muy profunda, porque acuérdate que cuando Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos, los maestros de aquel tiempo y los escribas, en el capítulo 5 del libro de Juan, en el verso 40, él dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes parece que en ella está la vida y que son las que dan testimonio de mí. Nota que él no le dice, lean las Escrituras. ¿Qué le dice? Escudriñar. ¿Te das cuenta? Sí. Él le dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Felipe y el etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿entiende lo que lee? No, ¿por qué no le preguntó, entiende lo que escudriña? Porque el etíope, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba leyendo y por eso no entendía. Por eso es que hay gente que no entiende los misterios de Dios porque no escudriñan. Entonces los fariseos también leían el Midrash, también leían Torah, también ellos leían todo lo que era la ley de Moshe. Leían todo por encima, pero no escudriñaban
Eso pasa hoy en día. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, tú vas teniendo una cercanía más con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo llegó a la casa de Felipe en Cesarea? Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, más su padre que era evangelista y era diácono de la iglesia. Muy fuerte. ¿Qué pasaba en esa casa? Ay, 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 ay. ¿Qué pasaba en esa casa? 4 hijas que profetizaban. Su papá era diácono y era evangelista. ¿Tú crees que el diablo podía entrar en esa casa? No, Porque ahí había poder de Dios. no podía entrar. 4 profetas, más un evangelista No, sí. y más un diácono de una iglesia. Un hombre lleno del poder de Dios. El hombre que fue transportado de un lugar a otro. Felipe. Esto está fuerte. ¿Sabes qué? Hablando de eso, hay una pregunta que las personas la han estado haciendo mucho en los comentarios. Una persona puede recibir liberación de espíritus inmundos a través de escudriñar la palabra. Recibe liberación. Porque recuerdo que Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Creo que en el versículo 64 o 66. Dice, la carne para nada aprovecha. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea que las mismas palabras van liberando a la persona de atadura. Eso fue lo que comenzó a liberarme. Porque la misma palabra es la revelación del Espíritu Santo que está ahí. Entonces la misma palabra que va haciendo te va liberando y te va enseñando a conducirte y cómo tú caminar, cómo la conducta, cómo tú dejar la fornicación, cómo dejar el adulterio, y es una liberación del Espíritu Santo. Porque cuando tú dices, bueno, yo estaba fornicando, el Biblia me dice que el que fornica no entra en los cielos, ya tú estás siendo liberado por la palabra porque te está escudriñando el adulterio, la mentira, amado. Cuando tú dejas la mentira por medio de la palabra, estás recibiendo una liberación. Cuando tú dejas de robar, amado, tú estás recibiendo una liberación por medio de la palabra de Dios. Dios mío. Cuando tú dejas, mi hermano, de criticar, tú estás recibiendo una liberación por medio a la palabra de Dios. Porque a veces queremos que Dios nos hable audiblemente y no está hablando con la misma palabra. Hay un misterio que se está desatando en el mundo de los espíritus ahora mismo, que sé que va a ser de bendición para la vida de todos nosotros. ¿Sabe que las personas no entienden por qué en la vida de un ministro la palabra no tiene efecto cuando la habla hacia la vida de otro? Y en la vida de otro ministro sí es efectiva cuando la habla hacia la vida de alguien. ¿Qué es lo que está pasando allí? Si es la misma palabra. Acuérdate que el nombre de Jesús no funciona en toda la boca. Dios mío. Porque el nombre de Jesús funciona en sus hijos. Entonces el problema aquí no está en la palabra. No, porque la palabra no tiene problema. Sino en el ministro. Exactamente. Porque es que tú eres la vasija, Él es el que te da a ti para que tú recibas. Dios mío. ¿Qué debe hacer un ministro para que la palabra sea efectiva en su boca? Buscar a Jehová, como dice Isaías capítulo 55, verso 6. Porque cuando el ministro está lleno de la palabra fluye sazonada. ¿Qué dice? Vuestra palabra tiene que salir como sazonada. Entonces hay palabras que al faltarle el sazón, quizá un puntico de sal, quizás no es porque está mal, quizás que porque le hace falta un puntico de sal para llegar al nivel donde quiere llegar. Y a veces porque está mal. Vuelvo y repito, a veces no es porque está mal, ministro. A veces porque le hace falta un puntico de sal para que salga sazonada. Entonces, ese puntico de sal a veces no hace que fluya. Entonces, el mismo espíritu, si te falta un chin, te dice, aguanta un poco más, busca un poco más, busca un chin más, para que así la palabra fluya con fluidez y tenga la esencia por la cual el Señor quiere que tú hagas evidencia en eso. ¿Qué hacía Jesús que la palabra, de manera suave, de manera sin mucha presión, causaba un efecto cuando salía de su boca? Acuérdate que el maestro era la búsqueda y la conexión con el Padre y la humillación y la humildad. Mateo capítulo 11, ¿qué dice? Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muchas veces la falta de humildad no hace que la palabra salga sazonada. La falta de humildad. Sí.
Háblanos de este secreto. Porque mi hermano, ¿qué dice el Señor en Lucas capítulo 11, verso 14? Que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea que cuando tú te humillas, el Señor te enaltece. Entonces, al tú tener el enaltecimiento del Señor, fluye, todo se abre, mijito, se abre todo el portal. Entonces, Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas son añadidas. Entonces, cuando tú buscas el reino primero, tú estás buscando a Dios, tú estás buscando en humillación. Entonces eso es lo que pasa, que hoy muchas veces la altanería, la altivez, hace que la palabra, del sazón de la palabra, se aparte de ti. Tú no ves que hay ancianas que son viejitas, humildes, y cuando dicen, así dice Jehová, esto, y esto. Así se cumple y tú sientes la confirmación del Y hay gente Espíritu. que viene y te dicen, te zapatean. Escucha, profeta, escucha lo otro. Y no pasa nada. Pero hay un misterio dentro de esto que está aconteciendo, y es que hay personas que son todo lo opuesto a lo que estamos hablando. Estamos hablando de las personas que utilizan la palabra y no tienen ningún respaldo. Pero hay personas que quizás no tienen una vida de intimidad, no tienen una vida de oración. ¿Por qué motivo tienen el respaldo de Dios, del Espíritu Santo, cuando oran por un enfermo, cuando oran por un paralítico, se levanta? ¿Qué está pasando en esta situación? Porque muchas veces la manipulación, no la relación. Porque a veces con nuestros ayunos queremos manipular a Dios y Dios no coge eso. Entonces hay personas que tú lo ves, la humildad hace todo. Porque ¿qué dice el Señor en el libro del profeta Oseas? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces oran mucho pero no tienen misericordia. Predican mucho pero no tienen misericordia. Profetizan mucho pero no tienen misericordia. Entonces hay gente que tú lo ves que no oran mucho ni buscan mucho a Dios. No estoy diciendo que con eso se deje de buscar a Dios, pero no caminan con la misericordia de Dios. No tiene misericordia con su prójimo ni misericordia con nadie. Entonces la misericordia aquí te lleva a un nivel, mi hermano. ¿Qué dice el Señor en el libro de la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5? Bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Wow, gloria a Dios. Entonces cuando tú tienes misericordia, todo se te abre, todo portal. Porque tú caminas bajo la misericordia del Señor. Dios mío, esto está poderoso. Estamos desmantelando diferentes facetas en la vida de un ministro conforme al conocimiento de la palabra y la revelación. Pero hay casos en donde se dice que una persona solo está operando bajo el don, pero no está bien con Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el don sigue operando, sigue fluyendo si la persona no tiene una relación con Dios? Es algo muy profundo, ministro. Conversaba detrás de cámara con el ministro y hablábamos algo acerca de ese punto. Mira, hay diferentes corrientes donde yo con mi propia palabra lo puedo expresar conforme al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Y es cuando habla acerca del espíritu inmundo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y diciendo, va y lo visite, dice el verso 25. Dice, y vuelve a su casa y la halla barrida y adornada. Dice, va y toma otros 7 espíritus con él. Y son peores, y aquel postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Entonces yo digo que cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona, ¿qué pasa? Vienen esos 7 espíritus. Entonces, vienen 7 espíritus. Que son 8 con el que estaba. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona? Esas son mis palabras contextuales personales. Porque hay un verso bíblico donde la gente dice, Romanos capítulo 11, verso 39, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ahí habla de la restauración de Israel. No está hablando de los dones espirituales. Dios mío. Eso va a chocar con mucha gente. No habla de dones espirituales ahí. Está hablando de la restauración de Israel y el problema que había pasado ahí. Te puedes sentar a leerlo y escudriñarlo. Y puedes pedirle dirección al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se aparta de una persona. Viene el espíritu de la tiniebla y está operando en ti. Tú no ves espíritu de adivinación dentro de las iglesias. O sea que cuando una persona está bajo esa mala influencia, otro podría pensar que es revelación del espíritu y está fluyendo en adivinación. Acuérdate que cuando Moshe suelta la vara, ¿qué pasa? Se convierte en serpiente. Los brujos también convirtieron la vara en serpiente. Muy fuerte. Entonces el enemigo que se disfraza como ángel de luz, ¿cómo? Está hablando en el término gramatical, ¿cómo? Está hablando ahí de una comparación. No es que es. No es que es un ángel de luz. También dice en la primera carta de Pedro 5:8, dice que él anda como león rugiente. No es que él es un león, como no es un león, como león rugiente buscando a quien devorar. Ya una vez hablado del poder y el conocimiento, cómo la persona debe orar o buscar a Dios para obtener estas 2 claves sin desviarse, sin desenfocarse. Porque hay personas que dicen que no se puede tener mucho conocimiento
porque se pierde el poder del Espíritu, o que si se tiene mucho poder del Espíritu, entonces el hombre carece de conocimiento. ¿Cómo se logra este equilibrio en la vida de un ministro, un hombre o mujer de Dios? Pero acuérdate que esa palabra sale de la boca de los hombres, no sale de la boca de Dios. Dios mío. Si Dios te dijo a ti que te iba a dar poder y te iba a dar conocimiento, tenemos la palabra clave. Hebreo 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que no muere. Dios le dijo a David que le iba a dar el reinado y se lo dio. Ahora, ¿quién es que desanivele todos los poderes? No es Dios, eres tú. Ay, 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 ay. ¿Entiendes? La arrogancia hace que tu nivel baje o hace que la carne suba y el poder de Dios baje en ti. Eso es lo que pasa. ¿Por qué que Dios no te va a dar algo desanivelado? Porque Dios te da algo a nivel. Entonces, somos nosotros que bajamos y somos nosotros que subimos. Entonces, son palabras que la gente lo dice, que no tiene un fundamento, no tiene un asidero bíblico. Dios mío, antes de irnos me gustaría hacerte una pregunta, porque sé que hay personas que se quedaron con la incógnita. ¿Cómo te sentiste cuando tu abuela fue libre de la hechicería, de todo esto? ¿Qué sentiste? Bueno, me siento conforme al libro de Lucas, que capítulo 15, verso 9, le dice, así que digo que hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un pecador y se arrepiente. Imagínate, si hay fiesta delante de los ángeles, ¿qué no será de nosotros aquí? Dios mío, poderoso, poderoso. Mira, antes de irnos, queremos que haga una oración por la audiencia. Amén. Y justamente, como a Dios le ha placido que se te fuese revelado el poder y el conocimiento, queremos que haga una oración para que la audiencia pueda disfrutar de esto en su vida. Amén. No que tan solo vean tu testimonio, sino que la vida de ellos se haga vigente, se haga visible, sea parte de ellos el Amén. Poder y el conocimiento. Amén. Vamos a hacer la oración. Amén. Eterno Dios, te doy gracias, amado Rey, por tus bondades, por tu maravilla, por la revelación, Señor. Gracias te doy. No te pido delante de cámara que me haga humilde, sino en el secreto. Padre, que todos los hermanos que están detrás de cámara, los hermanos de excelencia cristiana, Señor, que haya un fluir fuerte, Yes. Padre amado, en el nombre de Jesús, que esto pueda llegar, Señor, a romper pensamientos y maquinaciones satánicas, en el nombre de Jesús, que el poder de tu palabra, como Pablo lo revela, 1 Corintios 4:20, Señor, pueda, Señor, caminar, pueda, amado, desconectar de cosas negativas que en nuestra mente llegan, dardos que son enviados, dardos que son de descontento, dardos que son de despropósito, en el nombre de Jesús, se sea cancelado y que las puertas y las promesas que Dios depositó sobre tu hogar, sobre tu rúa, sobre tu espíritu, sea contundente, sea visible en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Poderoso, poderoso, poderoso lo que Dios está haciendo en este lugar. Sentimos que esta palabra ya está haciendo efecto en la vida de las personas que estamos aquí disfrutando de esta palabra. En este tiempo, todo lo que has sentido que es para ti, recíbelo y hazlo parte de tu vida diaria. Hay muchas personas que les gustaría saber cómo pueden encontrarte en las redes, o el Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Sí, mi nombre es en el Facebook, Giancarlos Girón, y también me puede contactar lo que es el 809-657-89 parte 8. Ese es mi número de celular. Amén. Así Poderoso. que Dios le bendiga y muchas gracias por abrirme esta puerta aquí, amado. Gracias y sé que será de gran bendición. Amén, poderoso. Ya usted sabe, como siempre decimos, recuerde suscribirse primero al corazón de Dios. Si no es cristiano, arrepiéntase, búsquelo. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana. Hay más plataformas que están trayendo milagros, sanidad, donde estamos experimentando un tiempo que las personas están siendo libres del cáncer, libres de la enfermedad. Y es la hora de la unción. Usted lo busca en Excelencia Cristiana, posicionada y saliendo del anonimato. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.